que la vida iba en serio. Canta un poema de Jaime Gil de Viedma, imprescindible poeta de la generación del 50. Uno lo empieza a comprender más tarde. Hombre culto y burgués que comulgó con la izquierda, cuya homosexualidad marcó su vida interior en aquella época y cuya existencia se apagó en 1990. Como todos los jóvenes. Miembro de la denominada Escuela de Barcelona, gran amigo de Carlos Barral, Gabriel Ferrater, Juan Marsé. A llevarme la vida por delante. A los 7 años ya había leído el Quijote. A los 7 años se reía con el Quijote, que a mí es lo que más... Porque eran unas carcajadas y era el Quijote. Los sonetos me los sé casi todos, son muy malos. Son muy malos. Y a veces vuelvo a otros sonetos que eso ya ni siquiera publiqué y me quedo aterrado. Autor de poemas intimistas, otros de compromiso social con un lenguaje llano y claro. Me di cuenta que el haber hecho unos cuantos poemas que estaban bien no me servía para nada en cuanto a aprecio y estima de mí mismo. Perdí la fe en la poesía como actividad que le ayuda a uno mismo a construirse y a llegar a ser. En este documental, dirigido y conducido por Inés García Albi, sobrina del poeta, intervienen muchos amigos y familiares de Gil de Viedma que nos recuerdan su figura. Homosexual, poeta y además de izquierdas. Un pelín atormentado, porque lo que pasa es que era... mira, estos muy inteligentes tienen unas cabezas que dan a todo vueltas 70 veces. Jaime Gil era el paradigma de la exquisitez, de la intelectualidad, de la educación, de las buenas maneras. Alegre, vitalista. Participan también cantautores y poetas, el actor Pep Muné, el cantaor Miguel Poveda, dibujando un perfil del autor y regalándonos las letras de sus bellos poemas. Me odio a mí mismo porque tengo que envejecer, porque tengo que morir. Me odio por muchas razones. Les recomendamos este interesante e imprescindibles de hoy, Jaime Gil de Viedma. Envejecer, morir. Eran tan solo las dimensiones. Es decir, que yo fui un poeta que maduró muy tarde. Empecé con 19 años. Ya te digo que yo cuando me di cuenta que era poeta, es en esa lectura que hizo de Guillén y ese comentario de Guillén y la influencia, no me puedo acordar qué año era aquello, pero ya era poeta. Pero nunca nos daba un libro. ¿Eh? No nos daba un libro jamás. No, nunca. Ni cuando íbamos venía a una comida familiar ni nada de eso, nos decía, pues mira, este es el libro que me acaban de publicar. Nunca jamás, nunca. A nadie, no a ninguna. No, ni a mamá tampoco, ¿eh? No, a nadie. Yo no le recuerdo haber visto los libros en casa. No. Bandoneón, tu tango gris, quizás a ti te hiera igual algún dolor sentimental. Nací en Barcelona en 1929 y aquí he residido siempre. Pasé los 3 años de la Guerra Civil en la Nava de la Asunción, un pueblo de la provincia de Segovia, en donde mi familia posee una casa, a la que siempre acabo por volver. La alternancia entre Cataluña y Castilla, es decir, entre la ciudad y el campo, o para ser más exactos, entre la vida burguesa y la vie de château, ha sido un factor importante en la formación de mi mitología personal. Recuerdo perfectamente cómo me enteré de la muerte del tío Jaime.
Era el 9 de enero de 1990. Temprano. Yo ya no vivía en casa de mis padres. Me llamaron por teléfono y me dijeron: «Corre, corre, pon la radio que están diciendo que tu tío Jaime se ha muerto de sida». Me quedé helada. Sabía que estaba enfermo, muy enfermo, pero nos habían dicho que era una enfermedad tropical. Más tarde, supe que era la explicación que dio a muchos de sus conocidos. La vida a veces es tan breve y tan completa que un minuto cuando me dejo y tú te dejas va más a prisa y dura mucho. Jaime era hermano de mi madre, así que llevo el Gil de Viedma de segundo apellido. Me han parado muchas veces para preguntarme si soy algo del poeta. Todos, sus hermanas, sobrinos, primos, tenemos alguna anécdota a este respecto. La misma pregunta en el peaje de la autopista, en el hospital, en correos, en la recepción de un hotel. ¿Tiene algo que ver con el poeta? Que haya acabado de casar. Pues siempre había admiradores en los momentos que lo necesitabas, que tenías que coger un avión y había lista de espera y no sé qué, y la azafata era una loca del tío Jaime. Vas a correos y te faltan 40 firmas, pero Gil de Viedma, ¿qué tendrás que ver con Jaime? Pues toma, no te preocupes, te paso. Con mi tío Jaime coincidía en reuniones familiares y en la casa de la Nava. Me encantaba escucharle. 20 años después de su muerte, he decidido realizar un retrato de uno de los grandes poetas del siglo XX, a través de su familia, amigos, colegas y discípulos. Comienzo con la familia en la Nava de la Asunción, un pueblo de Segovia donde los Gil de Viedma poseían una casa que fue vendida hace también 20 años. Y es que, como decía mi tío, de casi todo hace 20 años. Esta era la casa que nos hizo felices a todos. Estuvo en manos de la familia desde mediados del siglo XVIII y tras diversos avatares, bodas, testamentos, subastas, llegó a manos del abuelo Luis, el padre de Jaime. Mi abuelo Luis Gil de Viedma se casó en 1923 con mi abuela Luisa Alba de Libes, hija de don Santiago Alba, político liberal de gran prestigio que había sido varias veces ministro. Siempre cuentan que el noviazgo de los abuelos dio mucho que hablar, porque mi abuelo era de familia conservadora y mi abuela de familia liberal. La familia al completo veraneaba en San Rafael cuando estalló la Guerra Civil en julio de 1936. Y como el frente estaba demasiado cerca, decidieron trasladarse a la Nava. Es en ese instante cuando comienza la historia de Jaime con esta casa, con la que mantuvo una sólida historia de amor toda su vida. Fueron posiblemente los años más felices de mi vida. Y no es extraño, puesto que a fin de cuentas no tenía los 10. Las víctimas más tristes de la guerra los niños son, se dice. Pero también es cierto que es una bestia el niño. Si le perdona la brutalidad de los mayores, él sabe aprovecharla y vive más que nadie en ese mundo demasiado simple, tan parecido al suyo. Aquí vivo yo, aquí, a de párate. ¿Este es tu vado? Sí, este es mi casa. Entonces lo puedo poner aquí, ¿no? Estamos en la Nava con Tomás Marugán, vecino del pueblo, y Austreberto Gutiérrez, el guarda de la casa durante 30 años. Aquí nos conocen como los Becerriles, en honor al apellido de mi bisabuelo Becerril. Esta es más antigua que la araña, ¿eh? ¿Qué es más antigua esta que la araña, eh? Sí, está muy antiguo. Antiguísima es. Bueno, aquí
Estuvieron aquí durante la guerra. No, durante la guerra sí, los 3 años. Pero antes de la guerra muy poco. Se abrían todas las puertas del pueblo, ¿eh? Del pueblo, no de precisamente la del pueblo. Aquí eran muy queridos aquí los becerriles. Han llegado los becerriles. Sí. Parecía que había llegado Dios. Un Dios, de verdad. Parecía que había llegado Dios. La guerra para los niños fue la libertad. La libertad porque teníamos mucho, aunque había una mis, éramos 12 en casa y lo pasábamos enorme. El Pinar de los Alisos, otro espacio mítico de la familia. Lugar de reunión, meriendas, cenas, paseos a caballo, y a cuya ribera el tío Jaime dedicó un poema. Los pinos son más viejos. Sendero abajo, sucias de arena y rozaduras, igual que mis rodillas cuando niño, asoman las raíces. Y allá en el fondo el río entre los álamos completa como siempre este paisaje que yo quiero en el mundo, mientras que me devuelve su recuerdo entre los más primeros de mi vida. Un pequeño rincón en el mapa de España que me sé de memoria porque fue mi reino. Y que yo apenas he puesto en mis poemas por romántica. Es una pena horrorosa verlo. Es una pena espantosa. Pues, yo he llorado, me he tenido que quedar en el coche. Peor por esos árboles que han crecido tanto. Claro, claro. Pero mira, esto ha crecido mucho más. Antes veíamos todo el río. Sí, no sé, el río no se ve. El río no se ve. No creo que haya agua, ¿eh? Sí, sí que hay agua, es el Eresma, guapa. Y por ahí salíamos a cazar. Y el camino por donde subíamos está ahí, ¿eh? Hombre, ya. Sigue estando todavía. Sí, sí. No, pero íbamos muchas veces por ahí. Bajábamos a caballo por ahí y subíamos por allá. Jaime y yo. Marta no. ¿El que os leía cuando estaban los árboles cuál era? La leyenda del palacio. Ah, la leyenda. Que era ideal. Esa nos lo leíamos en un nogal, que teníamos una cuerda puesta del nogal a un moral, 2 cuerdas, y pasábamos por la cuerda. A mí lo del Quijote me impresiona muchísimo, era más mayor, debía ser al final. A los 7 años ya había leído el Quijote. A los 7 años se reía con el Quijote, que a mí es lo que más... Porque eran unas carcajadas y era el Quijote. Porque siempre traíamos amigos, unos u otros. Pero no nos aburría nada la familia. No nos aburría nada la familia, pero siempre veníamos de amigos y primos, porque venían todos los primos. Pues Lita, que ya te digo que le gustaba a Jaime, salir a caballo todos los días, o en el coche de caballos, unos a coche de caballos, otros a caballo. O a la camioneta. O en la camioneta, pues veníamos a comer aquí, a cenar aquí. A merendar. Y luego la caza. Pues fíjate, ahí tirábamos al plato. Lavaba la maquinita y... Cada camino en los alrededores de la Nava está vinculado a una cierta época en que fue favorito. Caminos de Comunes, de las Cuestas, de los Alisos, de Bernardos, de Santiuste. Luego, una época segunda, cuando íbamos en camioneta cada atardecer a tirar al paso de Palomas. Era el otoño de 1947 y yo tenía 17 años. No puedo evitar el sentimiento de que entonces pertenecía a estos lugares de un modo que ahora solo apenas imagino. Aunque sea no más que una ilusión de la nostalgia, porque me acuerdo de que a los 20 ya quise escribir un poema sobre eso. Y de la Nava a Barcelona, a la calle Aragón 314. Un amplio y señorial piso del ensanche barcelonés, hogar de los Gil de Viedma en la ciudad condal. Aquí vivió Jaime, con sus 6 hermanos, hasta que alquiló su famoso sótano, tan negro como su reputación. Media España ocupaba España entera, con la vulgaridad, con el desprecio total de que escapa frente al vencido, un intratable pueblo de cabreros. En el año 1946, el tío Jaime entra en la universidad. Estudió Derecho porque, según decía en casa, Filosofía y Letras, solo lo estudiaban las monjas y los curas. Pero seguramente era lo que tocaba a un vástago de una familia como la nuestra.
va abriendo nuevos horizontes. Comienza a conocer otra realidad, nuevos amigos con los que comparte, inquietudes literarias, ideas políticas, tertulias, juergas y viajes. Escribe sus primeros poemas. Es el inicio del tío Jaime, poeta, intelectual y hombre de izquierdas. Alberto Liar, amigo de la universidad, con el que comparte primero inquietudes literarias y luego consejo en la compañía de tabacos de Filipinas. Bueno, anda, que me pondré guapo, venga. ¿Ya? Tu tío iba vestido, nosotros íbamos vestidos con corbata y chaqueta, pero llevaba una chaqueta de pana negra, pero él venía como los del polo, iban entonces con su pañuelo que se caía, en fin, iba muy elegante tu tío. Por esa época yo conocí algunos de esos sonetos que escribía, que eran perfectos. Luego los desechó completamente, no se los ha publicado para nada. Sí, los sonetos me los sé casi todos, son muy malos. Son muy malos. Y a veces vuelvo a otros sonetos que eso ya ni siquiera publiqué y me quedo aterrado. El primer libro que nos leyó, la primera poesía que nos leyó en la terraza de Aragón, que nos leyó una poesía que estaba papá, y nos leyó que era sobre unas mujeres que estaban lavando en el río. Y sí. ese lo rompió. Y era de la ribera de Santiuste. Sí. ¿Pero qué año fue eso? Fabián Estapé, economista. En aquellos años, profesor ayudante. Fue muy importante para Jaime en aquella época de búsqueda. Estapé fue uno de los primeros a los que confesó su homosexualidad. Cuando te lo confesó fue cuando tú le dijiste que se pusiera a escribir poemas, ¿no? ¿O cómo fue? Sonetos. Sonetos. Y por lo menos empieza por ahí y deriva a todo lo que tienes dentro en poetas. Y dice, sí, coño, es lo más difícil. Bueno, pero no era mal consejo, ¿no? No era mal consejo. El jardín. Ivonne Barral, mujer del también poeta Carlos Barral, uno de los grandes amigos de Jaime. Siempre se leían sus poemas y sus trabajos literarios. Barral, además, dirigía Seis Barral, editorial donde publicarían Carlos, Jaime y José Agustín Goitisolo, poetas de la llamada Escuela de Barcelona. ¿Sabes cómo ha hecho viento? Se ha caído. Orense, 23 de octubre de 1952. Mi querido maestro, hace ya 3 o 4 años vivíamos en Barcelona un grupo de amigos, que felizmente nos conocíamos y nos queríamos mucho antes de que a la mayor parte se nos hubiera ocurrido hacer versos. Luego el grupo se dispersó. Unos fueron a parar a Madrid y otros al extranjero. Solo quedamos Carlos y yo, y eso hizo que nos sintiéramos más unidos. Él, además, comprende lo que yo quiero en mi poesía, y yo lo que él quiere en la suya, aunque las dos no se parezcan mucho. Lo que llamaba Jaime y Carlos decían, hablemos de como punto y coma. Entonces, o sea, punto y coma. Entonces empezaban a hablar de sus poemas y compararlos y no sé qué. Y sí, había esa unión intelectual muy fuerte entre Jaime y Carlos. Había unas discusiones muy agradables, excepto ya cuando estaban muy borrachos, entonces yo los mandaba ya a la mierda, casi se puede decir. No, era muy buena, ella era muy tonta y muy buena. Sí, somos un grupo que nos vemos casi todos los días, que son Carlos e Ivonne Barral, Jaime Salinas, que trabajaba también en Seis Barral, Gabriel y Luis Marquesán, y yo, son los que más recuerdo así como asiduos. En la época y época, además, Carlos y Ivonne se acababan de casar, tenían un apartamento propio. Los demás, en la España de aquella época, a pesar de nuestras edades, seguíamos viviendo como hijos de familia, con la excepción de Jaime Salinas. La consecuencia es que nos pasábamos todos las horas muertas y nos presentábamos muchas veces sin avisar en casa de los Barral a tomar copas y a hablar. No solo los martes, que era por la noche cuando había una reunión de amigos, sino cualquier otro día de la semana.
Sospecho que Ivonne debió tener que aguantar bastante quina en aquella época, con aquella constante intrusión de gente que no hablaba más que de literatura o de cuestiones intelectuales. Tengo un dibujo de un amigo pintor que salgo yo, ya te lo enseñaré, lo tengo en casa, escuchando así como una idiota, porque claro, yo no intervenía, no sabía, yo era una idiota, ignorante. Es que además es muy bonito este poema. La esencia de la amistad que tenía con Carlos, ¿no? ¿Con todos? Sí, sí, pero bueno, con Carlos era muy, muy fuerte. Bueno, y con Gabriel también. Con Gabriel también. Con Ferrate, sí. El invierno del 57, en febrero, pasamos juntos. Si yo había estado tuberculoso y el médico me recomendó que interrumpiese el invierno en Barcelona, y me fui acompañado de Gabriel y de Federico Aguilar Alcuaz, el pintor filipino, a nada de Asunción, a la casa de mi familia en la provincia de Segovia. Pasamos allí 4 semanas, me parece recordar. Esas 4 semanas fueron muy importantes en la relación intelectual literaria entre Gabriel y yo. Gabriel y yo no trabajábamos más que por las mañanas. Por las tardes, después del almuerzo, nos sentábamos con una botella de anís chinchón seco. Empezábamos a hablar, nos terminábamos la botella de chinchón y luego ya aquello seguía. Recuerdo algunos momentos muy divertidos y muy disparatados de aquellos días y hablamos interminablemente. Y hablamos sobre todo de poesía. Josep María Castellet, el crítico, el maestro como le llamaban, el estratega, el cuarto de la foto, personaje fundamental en la formación del grupo poético. Fue él quien puso las bases teóricas de la nueva generación en la antología 20 años de poesía española. Todos los libros. Y nos veíamos mucho en el bar de la universidad y luego ya nos vamos viendo en otros bares, porque la relación de estos beodos, digo estos porque bebían más que yo, pero yo también bebía, pero bueno, más ellos que yo. Bebíais todos. Como locos, quiero decir. Y pues mucho en los bares, ¿no? Decir, y había un bar paradigmático que también salió en aquellos años, un poco más tarde, que era el Bar Club, donde íbamos los domingos por la mañana a hacer una tertulia larga. ¿Estabais el día hablando? Bastante, sí. Entre tertulia y tertulia, Jaime se fue a Oxford en el año 53. Su intención era perfeccionar su inglés para opositar a diplomático. Inglaterra fue decisiva para el tío Jaime. Además de volver vestido como un buen británico, según comentaban siempre sus hermanas, Jaime se topó de lleno con la poesía inglesa, cuya influencia estará ya siempre presente en su obra. Auden, Spender, Eliot. Paco Mayans, amigo de Vicente Alessandre. En aquel entonces trabajaba en la Embajada de Londres y acogió con los brazos abiertos a Jaime en Inglaterra. Hombre culto y leído, le introdujo en la vida y en la poesía inglesa. Mantuvieron siempre una buena amistad. Luego pedía libros de T.S. Eliot, de Auden, grabaciones. Caro Paco. Olvida mi tardanza en contestar tus envíos y tu epístola. Y perdóname, a mediados de mes suelo estar tan destituido que aplazo mi correo para el extranjero hasta que mis finanzas se reponen. Lotes de gracias por tu amabilidad. Hace ya días que cohabito con T.S. Eliot, con gran placer por mi parte y con algo menos por parte de mi familia, que se ha revelado un tanto insensible a los encantos de la prosodia inglesa. Hablan de echarnos a los dos a la calle. Sí. Abrazo con rozamiento en las partes torpes del cuerpo, como diría el padre Jeremías de las Sagradas Espinas. Era un irónico banda. Jaime. La despedida es buenísima. Tiene varias de estas. Sí, sí, sí.
Sus lecturas, viajes, tertulias y la situación de opresión que vivía España le inclina claramente hacia la izquierda, pero su orientación sexual le cerró la entrada al Partido Comunista. Mirando todo, ¿qué quieres? ¿Que Jaime se hiciera de Esquerra Republicana? Es que es la hostia, ¿no? Oye, te lo digo porque una gran bronca de aquella época fue el rechazo de Jaime. Porque yo soy el que fui a ver a Manolo Sacristán y dije, sois la hostia, sois 18, y aquí acabas de decir que no al mejor poeta que tiene el país. Y me dice, no, verás, no, esto no es tan sencillo. Yo, como soy el que clasifica y he echado mano de una carta de Lenin de 1895. Digo, me cago en Dios. Digo, pues podría haber sido de la Edad Media, ya no. ¿Y qué dice el Lenin? ¿Qué dice? Dice que a la hora de ingresar en el partido y tal, nunca un homosexual porque son presa de otras personas. Y por eso digo, pues felicito tú. Dos excepciones más como estas y ya tienes que jugar al partido de fútbol, ¿no? Suspendió las oposiciones a diplomático. Intentó dar clases en la universidad, pero los rumores sobre su vida privada dieron al traste con sus planes. Papá lo que quería que abriera bufete con Estapé. ¿Él pensaba que iba a sacar la carrera de diplomático? Sí. Él pensaba que siendo diplomático podría escribir. También aceptara entrar en Tabacos de Filipinas. Y luego... A mí eso me ha sorprendido toda la vida, porque no era nada luchador. No era luchador, ¿no? Nada, ni le gustaba nada enfrentarse luchador, tampoco nada, con los problemas, nada. O sea, prefirió a lo mejor no contar a la familia lo que... No a la familia. Bueno, no, oye, porque estaba con Filipinas, entraba, tenía solucionada la vida y tenía tiempo para escribir. Pero iba en contra de todas sus mentalidades. Claro, es eso. A mí siempre eso nunca lo comprendí nada. Nada. Pues, ni por un momento lo dudó. Yo creo que se lo pensó bastante. En 1955 acepta entrar en la Compañía de Tabacos de Filipinas, donde ya trabajaba su padre como director. Él llegó a ser secretario general. Manila se convierte en su segunda ciudad. Su vida y su trabajo en el archipiélago se reflejan en sus poemas y en su diario. Trabajará en tabacos toda su vida. Es el tío Jaime trabajador, que cada mañana se levanta para ir a la oficina. Toma. El despacho de Jaime era este de aquí. Ese es el despacho de Jaime. Este es el despacho de Jaime. Sí, allí era don Jaime, la gente le tenía un gran respeto. Se sabía que era poeta. Él era una persona que su vida privada la tenía muy reservada. Tenía una profundidad y una fuerza en su trabajo increíble. Estaba en un consejo, tomaba 3 palabras, que a lo mejor había sido una reunión de 4 horas. Y de aquí salía un acta con una precisión increíble. Filipinas. Al incidir en un año electoral de verdadera significación política, tanto para el partido en el poder como para la oposición, crearon un estado de extrema y continua efervescencia laboral. En tabacos eran imprescindibles. No iba nadie a Norteamérica de Filipinas sin Jaime. Hablaba muy bien el inglés, tenía muchos amigos, entre los poetas y los no poetas, y Filipinas la conocía como nadie, porque iba continuamente. Él hacía una gestión impecable en su trabajo. Y una de las cosas que prueban la gestión impecable que hacía es su informe. Entonces, él publicó ese informe para dar una muestra del tamaño de su eficacia. Esto, los viajes, el ser una compañía exportadora, importadora, este tipo de cosas, ¿no? Es decir, le había dado una dimensión notable que nosotros explotábamos para que nos contara cosas de economía sobre todo y cosas de política derivadas de la economía, ¿no? Finalmente a los amigos, compañeros de viaje y sobre todos ellos, a vosotros, Carlos, Ángel, Alfonso y Pepe, Gabriel y Gabriel, Pepe Caballero y a mi sobrino Miguel, José Agustín y Blas de Otero. A vosotros, pecadores como yo, que me avergüenzo de los palos que no me han dado
señoritos de nacimiento, por mala conciencia, escritores de poesía social, dedico también un recuerdo y a la afición en general. 1959 fue sin duda para Jaime uno de esos años que te congracian con la vida. Tenía entonces 30 años y sus primeros pasos como poeta comenzaban a dar su fruto. Es una etapa de actividad literaria frenética. Encuentros, lecturas, homenajes, publicaciones. En febrero tomará parte en el homenaje a Machado en Collur. Es el pistoletazo de salida de una generación, la del 50, la suya. Vamos en febrero del 59 a Collure, porque es el 20 aniversario de la muerte de Machado y, bueno, es un referente para todos nosotros. Descubrimos gente, nos presentan a otros, ¿no? Decir, y antes de la comida yo creo que es el momento de la foto. Está muy bien, es decir, muy bien montada, no sé quién, yo mismo, pero también nosotros, los propios poetas, esta de los poetas, en los cuales solo hay uno que no es de la generación, pero es un poeta mayor, que es Blas de Otero. Carlos Barral pensó que a través de la editorial se podía canalizar un frente poético que se enfrentara de algún modo a la poesía más o menos oficial de aquellos años, ¿no? Y entonces, pues, pensó en unirnos a unos cuantos y a partir de ahí, pues, empezar una operación realista. Es la defensa del realismo en frente de lo que había privado en España en los años posteriores a la Guerra Civil y sobre todo en la parte de poetas oficiales, que es lo que José Agustín llamaba los poetas celestiales, ¿no? Bueno, pues, oh señor, católicos o no católicos. Nos unían, más que desde el punto de vista literario, la procedencia familiar, universitaria, los gustos estéticos, la costumbre de trasnochar, el consumo de bebidas alcohólicas en cantidades estimables y, sobre todo, la lucha antifranquista. Camilo José Cela le invita el mes de mayo a formar parte de las primeras conversaciones poéticas de Formentor. Días felices que plasma en un poema. Predominaba un sentimiento de general jubilación. Abrazos, inesperadas preguntas de amistad y la salutación de algún maestro, borrosamente afín a su retrato en la antología de Gerardo Diego, nos recibieron al entrar. Llegábamos, después de un viaje demasiado breve, de otro mundo quizá no más real, pero sin duda menos pintoresco. También vio publicado ese año su primer libro, Compañeros de viaje. Y todo el grupo catalán se presenta en sociedad en Madrid. Pepe Hierro organizó un recital en Madrid con Carlos, Jaime y José Agustín. Entonces aquel recital fue muy concurrido y claro, ellos estaban de poetas europeos. Lo veíamos realmente como poetas más bien más exquisitos que los castellanos, ¿no? Más ligados a esa tradición y luego como eran políglotos, eran petulantes, eran seductores, pues todo esto confería a los poetas de Barcelona un matiz distinto a los de Madrid. Habíamos dicho hoy que íbamos a dedicar la clase a Gil de Viedma, pero antes vamos a conocer un poquito a Gil de Viedma. En qué época vivió, por qué vino a Nava, leeremos algo sobre su poesía sin estar obsesionados con entenderlo todo, que ya sabemos que todo no podemos entenderlo, pero en la poesía también hay una parte en la que tenemos que sentirla y después cuando pase el tiempo a lo mejor nos acercaremos de nuevo a ese poema, lo leeremos y emergerán los significados, ¿de acuerdo? Terminaremos la clase con un taller basado en nuestras experiencias, porque Gil de Viedma es un poeta de la experiencia. Que es la poesía de la experiencia de cada uno. Y yo creo que es donde casi diría que el principal poeta español, ese tipo de poesía, que da origen es Jaime Gil de Viedma, como en Cataluña Gabriel Ferrater, que son dos poetas que tienen una sola cosa, que es explicarse a ellos mismos para explicar la sociedad, para explicar el mundo, ¿no? Quiero decir, y que es lo que los hace coloquiales, que los hace tal.
porque está explicando su experiencia moral. En la década de los 60, el tío Jaime tiene una intensa actividad poética. En 1966 verá la luz Moralidades y en el 68 Poemas póstumos, libros en los que deja patente sus temas fundamentales, el paso del tiempo y la experiencia amorosa. Es la década en la que sufre una crisis profunda de fin de juventud. Como terapia claramente hay dos poemas escritos antes justo de empezar la crisis y después justo de ya esta salida, que son contra Jaime Gil de Viedma y después de la muerte de Jaime Gil de Viedma. Son poemas escritos más que nada como escribe un adolescente. Lo que pasa es que yo era un hombre de 36 años que ya sabía escribir. Llamo a la puerta del escritor Juan Marsé, otro gran amigo de Jaime desde la década de los 60. Imprescindible a la hora de hablar de la vida de Jaime. Entonces fue la época, quizá la crisis más aguda fue esta, ¿no? Que se combinó con alguna crisis sentimental, con algún cambio de pareja, pero estaba decidido, estaba convencido de que no tenía nada más que decir. Es lo que me ocurrió con la crisis de la madurez, del fin de la juventud. Es que me di cuenta que todo lo que yo había esperado de la poesía era nulo, no existía y era un puro engaño. ¿Sí? Sí. Se lo dice un poeta tan importante como tú, además. Es decir, que en el momento de la crisis, que fue una crisis de identidad, de final de juventud, de ponerte en cuestión todo lo que ha sido tu vida, desde los 18 años, me di cuenta que el haber hecho unos cuantos poemas que estaban bien no me servía para nada en cuanto a aprecio y estima de mí mismo, que estaba absolutamente en pelota. Es decir, perdí la fe en la poesía como actividad que le ayuda a uno mismo a construirse y a llegar a ser. Lo que pasa es que luego fue un poeta que como dejó de escribir de repente porque decidió que los poetas mayores no decían más que bobadas y eran muy malos y se estropeaban, pues entonces como tenía un amor propio impresionante... Es la única experiencia que he vivido de una persona que decide que ya lo ha dicho todo o que ha dicho lo que quería decir y que lo demás sería repetirse. Él había comentado alguna vez que le da bastante pena observar algunos poetas que iban arrastrando hasta el final la imagen que habían tenido, ¿sabes? Es decir, su argumentación, el núcleo de lo que tenía que contar se le acabaría, en cierto modo, cuando acabara de contar su biografía interna, su biografía personal, ¿no? Es decir, en la primavera del 67 yo escribo un poema que para mi gusto es el mejor que he escrito en mi vida, que es No volveré a ser joven. Que la vida iba en serio. Uno lo empieza a comprender más tarde. Como todos los jóvenes, yo vine a llevarme la vida por delante. Dejar huella quería.
Pero decir que Jaime era inteligente, pues ya es una verdad universal, ¿no? En cambio, de su lado humano, cariñoso, se habla menos, y lo era mucho. Bueno, él era un hombre cariñoso, pero que también él podía ser muy impertinente cuando había personas que no le gustaban. Luego era tan brillante que hacía a lo mejor exceso de esa brillantez, la dilapidaba, por así decirlo, ¿no? Y luego podía ser un hombre hosco, de pronto. Le pesaba el apellido, le pesaba la educación, Sí, bueno, respeto a su madre. Una educación burguesa en fin, y homosexual, poeta, y además de izquierdas, es decir... Un pelín atormentado era, ¿eh? Un pelín atormentado, porque lo que pasa es que era... mira, estos muy inteligentes tienen unas cabezas que dan a todo vueltas 70 veces. Jaime Gil era el paradigma de la exquisitez, de la intelectualidad, de la educación, de las buenas maneras. Y yo, ahora que han pasado tantos años y que conozco el origen y conozco la historia, conozco todo, te diré que es la cuna. Conservó siempre una sensibilidad intelectual, incluso cuando ya estaba apartado de todo, de hombre de izquierdas, eso sí. A mi manera de ver, luego era un burgués convencido. A mí hay veces que me da vergüenza. Bueno, él era un hombre múltiple, de muchas facetas, pero durante largos años predominó en él la exuberancia de la risotada que tenía Luis, su padre. Esas grandes carcajadas, su gran vitalidad. Destacaría esta faceta de él, alegre, vitalista, divertida. Él siempre decía que, claro, que se había educado en un medio familiar en que eran muchos, y todas las temporadas de La Nava, que no había televisión, y que en familia y fuera de la familia, o sea, entre la gente de La Nava, allí triunfaba el que hablaba mejor. Hacíamos unas tertulias divertidísimas, pero de montones de cosas. Pero según él, De política nada. Nada. Nuestra cultura, que era vastísima, es todo producto de las tertulias del café y de la noche. Él adoraba a las hermanas. Siempre hablaba muy bien de sus hermanas y que se divertían tanto, y muy bien de su madre. Esto sí que le tenía una adoración, le decía que era inteligente de la familia. Y siempre he visto unas relaciones estupendas, y incluso te diría con ganas como de divertirse, de contar cosas divertidas, tanto el padre como Jaime. Gil, yo he compartido un novio con tu tío, entonces yo debí poner una cara terrorífica. Y me dice, ¿no sabías que era homosexual? Digo, no. Y entonces todos, ¿pero cómo? ¿Pero no lo has leído? ¿No lo has leído? Digo, pues si me lo sé de memoria, nunca se me hubiera ocurrido. Yo me he criado oyendo la historia esta de Bel, de su noviazgo y su romance apasionado con Bel, que murió, le dejó destrozado, una depresión. Entonces, eso ya te lo van inculcando, y tú puedes leer lo que sea porque... Es como de repente como si se te cayera un velo. Le podía preocupar en relación con la compañía, con el trabajo, porque tuvo algún problema, y en relación con la familia, claro está. Sobre todo pienso en su madre, ¿no? Nunca. Nunca. Ni en tabacos. No. Nunca. Pero, pero es que en era muy discreto, ¿eh? era Era muy discreto, y además de aspecto físico no te podías imaginar. De aspecto físico no te lo podías imaginar, ni de ademanes, ni de nada. La fama del tío Jaime comienza a despegar tras publicarse en 1974 El diario de un artista seriamente enfermo y en 1975 Las personas del verbo, su obra poética completa, al que se añadirá en 1980 sus ensayos reunidos en El pie de la letra, volumen que refleja la amplitud intelectual de Gil de Viedma. Tras la muerte de mi tío y de mi abuela, vio la luz el diario del 56, donde ella, sin autocensuras, escribe sin tapujos sobre su vida privada. Estaba muy satisfecho de su trabajo, sí. Era consciente de que era un poeta singular,
con unas características propias, personales, y que creaba escuela. No pensábamos que era tan importante. No, eso no. Ni nadie, porque la prueba es que no le dieron ni un solo premio, porque estaba nominado para el Príncipe de Asturias y justo se murió, y no era esto. Estaba nominado para el Cervantes justo el año que se murió, pero no se lo dieron, el Cervantes se lo dieron, pero parecía que eso no se lo daban por cuestión política. En 1985 se le diagnostica el SIDA. Hasta 1988 se mantiene activo. Lecturas, conferencias y continúa al frente de Tabacos de Filipinas. En 1989 empeora. Jaime vive al cuidado de su último compañero, el actor Josep Madern. Recibe pocas visitas. Amigos escogidos, Marcé, Ana María Mos, entre otros, y sus hermanos. Durante bastante tiempo lo llevó bien, digamos, de puertas afuera, es decir, no sé, en su casa, ¿no? Es el último año que lo pasó en Calafell, en mi casa, el último verano. Fue triste. Yo sabía que estaba enfermo, pero ahí estaba tan entero, ¿eh? Y cuando se abrazó a mí y me dio un beso en esta mejilla y me apretó, yo comprendí que se estaba despidiendo. Se está despidiendo de mí. Se está despidiendo para siempre. Y le di un beso también. Y lo abracé muy fuerte, claro. Viedma han sido incinerados esta mañana en el cementerio de Cerdañola, en Barcelona, cumpliéndose así el deseo del poeta. Antes se ha celebrado un breve funeral oficiado en parte en latín, como también había pedido el propio Gil de Viedma. A ese funeral han asistido un centenar de personas. Las cenizas de Gil de Viedma serán trasladadas a la localidad segoviana de Nava de la Asunción, donde reposarán definitivamente en el panteón familiar. Hemos dicho que él murió de SIDA. Y eso es importante porque tal vez una figura de tanta relevancia como él por primera vez le dio una cara también a esta enfermedad. A Jaime se le canta, se le enseña, se le interpreta, se le lee, se le publica. Estaría contento, porque como él dijo, escribía poesía para no morir del todo. Y aquí está, gracias a los que mantienen viva su memoria. Yo sé que vas a romper en insultos y en lágrimas histéricas. En la cama luego te calmaré con besos que me da pena dártelos. Y al dormir te apretarás contra mí como una perra enferma. Claro, entre Machado y la gente joven de los años 70, de los años 80, el puente inevitable era Jaime, ¿no? Recuerdo la tarde que después de oírme leer un poema que le había leído, dice, mira Luis, te voy a dar un consejo. Coge una grabadora, un magnetofón, lee en alto, grábate y después escucha la grabación. Y lo hice, y él me ayudó a aprender a leer en público y sobre todo a descubrir qué tipo de música era la que le interesaba a mi poesía a través de una grabación. Sales del metro, Ciudad Universitaria, y en la pared hay un gran mural con los 4 versos en grande, quizá más famosos de Jaime Gil de Viedma, que la vida iba en serio, uno lo empieza a comprender más tarde. Como todos los jóvenes, yo vine a llevarme la vida por delante. Entonces eso lo vi durante un año cada día, cada mañana. Jaime Gil de Viedma. Y a partir de ahí ya empecé a madurarlo poco a poco, es decir, lo retomé mucho, lo leí mucho, porque a mí además lo que me desprendía la poesía de Jaime Gil de Viedma era otra cosa, hay mucha marcha, hay mucho rock and roll, es que las letras son increíbles, son muy de noche, de vida latente. ¿De qué sirve? Quisiera yo saber cambiar de piso, dejar atrás un sótano más negro que mi reputación, y ya es decir, poner visillos blancos y tomar criada, renunciar a la vida de bohemio. Si vienes luego tú
pelmazo, embarazoso huésped. Memo vestido con mis trajes, zángano de colmena, inútil cacaseno con tus manos lavadas, a comer en mi plato y a ensuciar la casa. Yo recuerdo ese poema fantástico que él tituló Contra Jaime Gil de Viedma, ¿no? Y la cantidad de poemas que salieron años después contra Pepe Fernández y contra Manolo no sé cuántos, y que eran poetas de tercera o de cuarta y que se escribían contra sí mismos. Siguiendo el modelo de Gil de Viedma, ¿no? Y ese es el problema siempre en la poesía, ¿no? Yo creo que es imposible sustraerse de la influencia de Jaime Gil de Viedma hasta nuestra generación. A partir de ahora, no sé, directa o indirectamente, todos hemos conocido la obra de Jaime Gil de Viedma. Bien sea a través de su obra, que la hemos leído todos, bien sea a partir de la influencia de otros autores, como tú decías antes, de Luis Antonio de Villena, Luis García Montero, muchísimos otros. Yo creo que un poeta como él, lo difícil es esa manera que tiene de concebir todo el poema y que realmente como lector te deja satisfecho. Me parece que es muy excesivo decir que la persona de Jaime Gil de Viedma es el personaje de Jaime Gil de Viedma. Yo creo que parte de las malas lecturas que se han hecho de Jaime Gil de Viedma es a raíz de la lectura de los poemas y también de la autobiografía, como si fuesen todo hechos históricos. Siempre que sea controlada y voluntaria, la esquizofrenia está muy bien. Yo soy bastantes personas y no aguanto a ninguna de ellas. Las conozco a todas. Me odio a mí mismo porque tengo que envejecer, porque tengo que morir. Me odio por muchas razones. ¿Eso te interesa? Quería mostrar al hombre, al personaje y persona, porque son dos. O sea, el personaje inventado y la persona. Esa cosa mitad Calibán, mitad Narciso de la que él habla, ¿no? Y que para eso necesitaba utilizar su prosa. Lo que él utilizaba conversando, las cosas que decía, lo que pensaba, cómo se movía, quién era, ¿no? Y ahí fui indagando en él, me fui metiendo, hablé con mucha gente que le conocía más que yo, y fui haciendo un puzzle. Recuerdo que una tarde se armó un revuelo, porque empezaron a decir todos, ¡viene Jaime Gil de Viedma, viene Jaime Gil de Viedma! Sabía que era un nombre, pero sabía poco más. Y de repente apareció Jaime, con ese físico tan característico. Y se sentó y estuvo ahí viendo el ensayo. Después, con los años, me impresionó Jaime. Jaime ya se había marchado y llamé precisamente a Pep Madern para pedirle permiso por si algún día cantaba la poesía de Jaime. Porque son ya 6 años desde entonces, porque no hay en la tierra todavía nada que sea tan dulce como una habitación para dos, si es tuya y mía, porque hasta el tiempo ese pariente pobre que conoció mejores días parece hoy partidario de la felicidad. Cantemos alegría. Ni siquiera había soñado con trabajar en una editorial y ni muchísimo menos con acabar editando, publicando, anotando y prologando la correspondencia de Jaime Gil de Viedma. Bueno, la correspondencia yo creo que constituye una verdadera autobiografía intelectual, muy mordaz a veces, sentimental en algunas ocasiones, cuando más vulnerable se ve, sobre todo en los años 60, en la crisis final de su juventud. Y también, como siempre, tanto en su poesía como en sus ensayos, también pues, encontramos a un Gil de Viedma de una enorme vitalidad, de una gran alegría y con un extraordinario sentido del humor. El primer poema que leo fue este, No volveré a ser joven, así que me atrapa desde el primer momento. En el mundo en el que
el que yo toco diariamente, que es el mundo de la música, en el que la soberbia, la prepotencia, el creerse que porque te alumbra un foco y te aplauden, te tienen un altar distinto, pues uno cuando lee ese poema te das cuenta de que todo eso es mentira, ¿no? Entonces, lo que siempre me ha fascinado, lo que siempre me ha interesado de Jaime Gil es que fue el único poeta de aquella promoción que se mantuvo en los escritores que me enseñaron a leer y también los escritores que me enseñaron a escribir, ¿no? Fue el único. Mi poema favorito de él, que es el de Ribera de los Alisos, es el mejor ejemplo que encuentro para su manera, su capacidad de interiorizar el paisaje, ¿no? Entonces, esta manera de comulgar un poco con el paisaje, con la naturaleza y a su vez de sacar sus propias conclusiones a partir de su propia experiencia me parece muy, muy interesante. Y quizás es ahí donde está justamente la influencia que él ejerció sobre mí, sobre lo que he escrito, ¿no? Resolución de ser feliz, por encima de todos, contra todos y contra mí, de nuevo, por encima de todo, ser feliz. Vuelvo a tomar esa resolución, pero más que el propósito de enmienda, dura el dolor de corazón. Como todos los jóvenes, yo vine a llevarme la vida por delante, dejar huella quería. Y marcharme entre aplausos. Envejecer, morir. Aquí he residido casi siempre. Pasé los 3 años de la... ¿Pero cómo estaba viendo al tío Jaime, macho? Claro. Tienes una voz muy parecida. Sí, sí. Parezco que era tu voz. Imagínate ahora que tú y yo, muy tarde ya en la noche, hablemos hombre a hombre finalmente. Imagínatelo, en una de esas noches memorables de rara comunión, con la botella medio vacía, los ceniceros sucios y después de agotado el tema de la vida. Que te voy a enseñar un corazón infiel, desnudo de cintura para abajo, hipócrita lector, mon semblable, mon frère.